Para la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Virtual, módulo Historia de Estados Unidos, con el tema legado de la Guerra de los 7 Años, o también llamada en el continente americano la Guerra Franco-India. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias del final de la guerra y cómo afectaron a sus 13 colonias? Empezando, pongámonos en contexto con algunos antecedentes. La relación entre Bretaña y sus colonias se tensó mucho debido a esta guerra. Generales británicos y líderes americanos eran cortantes entre sí debido a sus desacuerdos en las estrategias militares. La presencia de las tropas americanas y británicas revelaba una diferencia cultural enorme. Sin embargo, los británicos eran demasiado arrogantes y demandaban un trato diferente al de los americanos. Entre ellos se decían que los soldados británicos eran solo un poco mejores que los soldados de los esclavos de sus oficiales, lo que vendría siendo la milicia americana, lo cual desarrolló una hostilidad bastante marcada entre ellos. La guerra también expuso algunas debilidades de los gobernantes tanto de Francia como de España y también de Inglaterra. En teoría, los gobernantes tenían unas extensiones en poderes políticos que incluían la milicia de las colonias, esto en el caso de Francia e Inglaterra, pero realmente compartían el grupo de poder con las asambleas coloniales, lo que venía siendo los consejos de los puritanos, los luteranos y los calvinistas. También la victoria de la milicia británica resultó en un cambio político fundamental, lo que causó que muchos impuestos fueran subidos de manera súbita, es decir, sin, como quien dice, sin ni agua va. Esto fue directamente a las colonias y territorios anexos de Inglaterra y otras provincias, pero los gentiles y aristócratas que tenían el poder en el Parlamento inglés fueron quienes promovieron este poder. Aumentaron impuestos al azúcar y al tabaco y al té, lo que vendría siendo también el nacimiento de la ley de las estampillas o del sello. Finalizando con el tratado y la firma del Tratado de París en 1763, comenzó así a fraguarse una guerra de independencia por parte de los americanos porque Bretaña no respetaba su autonomía de las colonias. En este caso, la autonomía era un sueño que ellos tenían porque podían comerciar con quienes quisieran, pero no les caía en gracia a los ingleses que sus colonias comerciaran con un enemigo como Francia. Ya terminando el contexto, comencemos. ¿Cuáles fueron las consecuencias del final de la Guerra de los 7 Años? La Confederación Iroquesa y otros nativos americanos, entre ellos los Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida y Mahawk, así como el Tuscarana, eran quienes combatían la Confederación Iroquesa, y ellos empezaron a perder más territorios todavía ante los colonos, tanto como algunos terminaron de esclavos. El problema fue que empezaron a perder sus territorios y también empezaban a enfrentar a los colonos precisamente por la pérdida de territorios de caza. También el Tratado de París vino a ser un gran cambio en lo que fueron las colonias francesas, firmado en 1763 haciendo que se cediera el territorio francés de sus colonias hacia los ingleses. Esto fue firmado por los nobles como el duque de Choiseul, el marqués de Grimaldi y el duque de Bedford. La pérdida de las colonias de sus colonias de Francia, como son la isla del Cabo Bretón, Granada y más, igual que perdieron territorio en lo que hoy es Canadá como Quebec, y otras así también se comprometieron a respetar las costumbres y las religiones de los lugares que habían conquistado. También aumentaron impuestos como al tabaco y el azúcar como se había tocado. La mayoría de estos venidos de los territorios de Barbados. Algunas de ellas, como el tabaco, fueron explotados de todas las colonias que se tenían en América. El té también, naciendo así la ley de las estampillas. La economía, por otro lado, en Europa aumentó la deuda pública tanto de Francia como de Inglaterra, que amenazó con la bancarrota y los impuestos fueron subidos tremendo. Los impuestos de importar azúcar y tabaco fueron los que recibieron más aumento, y la ley del timbre nació en las colonias, para las colonias tuvo mucho inconformismo, pues eran abusivas. En el caso de en el caso de Francia en su economía, explotaron a su gente y no había de otra, pues los vasallos eran los que le servían al rey. Esto también era un intermedio entre los gentiles. El problema fue que los explotaron hasta que ya no podían más, mientras Inglaterra explotó hasta decir basta directamente lo que eran las colonias inglesas.
Los impuestos desorbitados ahogaban la economía entre ellos, por eso se formó el motín del té. El motín del té, que tuvo lugar en diciembre de 1773 en Boston, Massachusetts, fue donde se lanzaron al mar 3 cargamentos de té, promovido por los amerindios que consideraban como uno de los antecedentes de la Guerra de Independencia. La ley del sello, que se proclamó por parte del Parlamento británico, supuso un impuesto directo y específico a las 13 colonias, lo que vendría siendo también una grosería, pues requería que la mayor parte del papel y de las materias que se podían, donde las colonias publicaban sus revistas, ensayos y bla 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 de cosas, se tenía que estar sellado y producido en Londres, timbrados con un sello fiscal en algunas veces de cera para que no fuera alterado, puesto que este sello no existía en las colonias. Sin embargo, al tener este pequeño detalle, las colonias se fueron a pique también con su economía. En Londres también no había grandes cosas. El parlamento estaba abusando de su poder directamente y el rey no tenía casi palabra. Lo que viene siendo la colonia de Barbados y Cuba, parte de algunos territorios también que se entremezclaron, la caña de azúcar empezó a subir a ser precisamente explotada, pero también explotaban a los esclavos, así que no había mucho de dónde elegir. Estas fueron las consecuencias, entre ellas también que el inconformismo de las 13 colonias inglesas en ese tiempo de lo que hoy es Estados Unidos aumentó el fuego de la independencia, pues no respetaron su autonomía, que era para poder llevarse a sí mismos como eran las cosas.